Hola. Bueno, lo primero, feliz martes y buenos días, casi buenas tardes y buenas noches, que luego en diferido nos veis mucho, así que un saludo para todo el mundo. Bueno, yo soy Paula, soy a lo mejor la menos habitual de generación lectora que veis por aquí, pero bueno, aquí estamos otro día. Voy a ir esperando para que se pueda meter un poquito la gente y entonces, mientras tanto, os voy contando que hace muy poquito, la semana pasada, publicamos nuestro nuevo número, que podéis leer en nuestra web, que es generacionlectora20.wordpress.com. Y bueno, ahí tenéis también todas las revistas, que no se os olvide que podéis leer todas las que queráis, las podéis leer en la propia web, os las podéis descargar, son un PDF y las podéis ver siempre que queráis. Y también recordaros nuestras redes sociales, que si nos seguís en Twitter en Generación Lectora, nunca os vais a perder nada de todo lo que pongamos, o también en nuestra Tiny Letter, que todo lo podéis encontrar en nuestro Twitter, que al final es nuestra red principal. Y además, mira, hace poquito os mandamos las novedades de este mes de junio, o sea que si os suscribís a la Tiny Letter vais a poder acceder a las novedades de este mes. Y bueno, sobre todo decir que es que yo estoy sola, normalmente tenemos siempre a nuestro duendecillo, ya lo sabéis, entonces me vais a ver mirando para todas partes y a veces es un poco caótico. Pero las tecnologías, no nos llevamos muy bien con ellas, no pasa nada, aquí somos naturales y mamarrachas, ya nos conocéis, así que intentamos llegar a lo que podemos. Sobre todo, seguidnos en Twitter, que es muy importante, y también, nunca lo decimos porque somos así, nos da vergüenza, pero os podéis suscribir a nuestro canal de Twitch. Si tenéis Amazon Prime, sabéis que la suscripción es gratuita, se renueva todos los meses. Si no, creo que son unos 4 euretes, que si nos podéis ayudar, todo eso es para poder autogestionarnos, para poder pagar la web en un futuro, para poder seguir haciendo sorteos, pues para todas las cosas que necesitamos ya con estas cosas de la tecnología, que todo te pide dinero. Así que bueno, deciros que hoy estamos para presentar y hacer una charla con el autor de el libro Mañana de Domingo, de José Molina, y ahora le daré paso. Primero quería, pues bueno, contaros un poquito que este libro es una colaboración, podéis leerlo ya en nuestra web, salió en este número de mayo, el día 25, y bueno, es una novela de narrativa contemporánea, con toques a lo mejor de novela histórica, incluso de novela a veces romántica, por decirlo de alguna manera, pero bueno, en general es un libro bastante sencillo de leer, con un lenguaje muy potente, muchísima cultura, muchísima poética, que yo creo que si os gusta una novela pues, contemporánea, una novela de estas donde no ocurren grandes cosas, pero todo lo que ocurre está muy bien, vais a disfrutar mucho este libro. Podéis leer la reseña para saber algunas cositas más, para leer la sinopsis, la entrevista para conocer otro poco al autor, pero sin más dilación le doy paso a nuestro autor, José Molina. Hola, bienvenido. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estamos? Nada, oye, gracias por invitarme aquí y debo decir que la reseña que publicasteis en vuestra revista y la entrevista ha quedado estupenda. O sea que yo también recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo al margen de vernos aquí hablando ahora de esta mañana de domingo en una estupenda mañana de martes. Bueno, pues muchas gracias. Es que sobre todo gracias a ti por hacernos llegar el libro. Bueno, nada, estupendo. De Encantado. verdad que no tenemos por qué decirlo, todo el mundo sabe que en esta revista no hacemos reseñas malas. Si estamos aquí es porque realmente es un buen libro, es un libro que nos gusta y que hemos disfrutado. Y podéis seguir también a José en el Retrovisor Blog, si no, BLG, que lo estáis viendo por aquí dar vueltecitas y así, oye, pues podéis enteraros de sus cosas. Bueno, lo primero nos gustaría que te presentases, que siempre es más cómodo, yo creo, que uno mismo se pueda presentar y así puede decir todo lo que quiera de él. Bueno, mi nombre no hace falta decirlo, sí, voy a añadirle el segundo apellido, José Molina Melgarejo, que es más fácil de encontrar en redes sociales y bueno, soy un escritor, siempre digo que soy un escritor de largo recorrido porque tengo una bibliografía, a mí me parece que son 15 libros publicados, pero de nombre corto, ¿no? Ese es siempre el problema para abrirte las puertas de todo. Pero, en fin, llevo trabajando en el mundo editorial, ahora felizmente jubilado, pero he estado 40 años trabajando en el mundo editorial, que se dice pronto, y ahí he hecho prácticamente todo. He sido redactor jefe, he escrito artículos, reportajes, entrevistas, he escrito hasta el horóscopo de una revista, con eso lo digo todo, ¿no? Pero desde el punto de vista bibliográfico, o sea, lo que es el libro, no me puedo remitir a 2014, fue, digamos, aunque he tenido
otros libros que en colaboración, libros con otros autores, digamos, personales en 2014, cuando empecé, y desde ahí pues no he parado de publicar, muy heterogéneo todo, libros de historia, varios poemarios, ahora saldrá otra a final de año, y esta es mi primera novela, que es un poco la consecuencia de algunos libros anteriores que eran de relato, donde yo me manejo con relativa facilidad. Si quieres decir, puedo decir mi peso, mi altura, no hace falta, ¿no? Eso es lo que tú quieras. Hay datos que mejor en internet no se tienen que decir. Libre, ¿no? La medida 90, 60, 90, en fin, ¿no? Bueno, y ese es un poco mi recorrido profesional y mi recorrido bibliográfico como escritor, ¿no? Que yo, al fin y al cabo, siempre me he considerado esa mi profesión, ¿no? Aunque no la he ejercido porque he sido técnico editorial y he ejercido otras funciones, aparte de escribir, obviamente, pero siempre me he considerado un escritor. Empecé a escribir yo creo que con 13 años, empecé a escribir mis primeras poesías, y que es un género que yo nunca he abandonado. En este libro, como bien has dicho antes, tiene mucho tono poético, porque no sé escribir de otra manera. Me parece que la poesía es la mejor manera de expresar los sentimientos, ¿no? La metáfora lo dice todo. En una metáfora puedes hacer una expresión sentimental, un momento sentimental, una sola metáfora. Sin embargo, en prosa, si no la utilizas, tienes que utilizar 20 frases, ¿no? Pero con una metáfora solo, en un solo verso, la ventaja tiene la poesía, ¿no? De lo descriptivo que puede ser en una sola palabra, ¿no? Bien, dicho todo esto, puedes preguntarme lo que quieras. Bueno, sobre todo, a ver, tengo aquí el libro para poder hacer un poquito de esto, porque yo para los nombres quería dejar por aquí dicho, por si a alguien le puede interesar, que otros de sus libros son El delirio de la palabra, prosas y versos de juventud, sí. Un soplo en el corazón, Queridos recuerdos de los años 50 y 60, El alma desnuda, El retrovisor, Un paseo emocional por la memoria y Del amor y otras locuras. Porque, oye, si a lo mejor no sois de novela y preferís leer poesía o algo más, podríamos decir ensayo a lo mejor, o una cosa así, tus otros libros. Perdón, si no te he entendido, se me ha ido el... Claro, sí, es que los problemas técnicos. Que aparte de poesía, digamos que los otros libros los podríamos considerar ensayo, relatos... Bueno, mira, básicamente hay mucho libro, porque hay libros de encargo también, hay proyectos personales. Y hay muchos libros que se corresponden al contenido de mi propio blog, El Retrovisor, ¿no? Que son momentos, instantes recogidos en el libro y recogidos en el blog de tiempos pasados, situaciones, anécdotas, cómo era la música, cómo era el colegio, cómo era el cine, cómo era la televisión, en fin. Eso que tengo recogido en el blog del Retrovisor también está recogido en otra serie de libros, ¿no? En uno de ellos en concreto, que se llama así, El Retrovisor, un paseo emocional por la memoria, y ahí está una síntesis de todo lo que tengo. Y luego tengo libros de relatos. El alma desnuda es un libro de relato donde está incluido Un soplo en el corazón, con el que gané el premio Ignacio Aldecoa en 2016. Y luego tengo otros poemarios. Tengo el delirio de la palabra, es un poemario que publiqué en 2016, y el año pasado publiqué Del amor y otras locuras, que es también otro poemario que yo creo que ha tenido bastante buena acogida. Pues nos hemos perdido, me parece, Paula, ¿no? Casi le podéis encontrar, porque yo encima, a ver, soy la experta en poesía, por decirlo así, de la revista, entonces tengo que aprovechar eso para decir que si, oye, no, a lo mejor no sois de novela, José tiene otros tantos libros que a lo mejor vais a disfrutar si preferís leer otras cosas. Nos hemos perdido, hemos vuelto, que es lo importante. Y eso, bueno, pues... decía eso, que hay un poco de todo, ¿no? Pero yo ahora me estoy centrando básicamente en la narrativa, en la novela, obviamente por la publicación de esta primera novela, que para mí ha sido un poco mi culminación literaria, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y tengo otros dos proyectos de novelas en marcha, que espero poder retomar este verano, pero que la promoción de un libro es tan compleja, no da tiempo por otra cosa, no tengo la mente, la musa se me ha ido, yo la había contratado pero se me ha ido, voy a ver si vuelve ahora en verano, y estoy centrado otra vez mucho en la poesía, ¿no? A finales de año saldrá otro poemario que ya he firmado el contrato, que se llama Reverso y Anverso, son poemas de largo recorrido,
y ya está construido, y tengo otros 2 poemarios que tengo prácticamente terminados. Es que la poesía no puedo obviarla. Como buen granadino que soy, buen lorquiano, pues la llevo ahí metida en vena, ¿no? Así que, en fin, esos son mis próximos proyectos. Pues qué bonito y, oye, sobre todo enhorabuena, Sí, porque muchos proyectos y si encima uno es a corto plazo, eso siempre es maravilloso. Y ya que sí. estamos hablando de la promoción, yo creo que es una cosa muy importante que nos pasa al final a todos los escritores una vez que publicamos o autopublicamos, porque eso además es una cosa común para las dos cosas, que a veces es mucho más difícil conseguir esa buena promoción y que tu libro llegue a alguna parte que incluso escribirlo, corregirlo o encontrar una editorial. ¿Cómo has vivido todos estos procesos? O sea, ¿cómo has Bueno, vivido la búsqueda del libro, el buscar esa editorial y luego lo más difícil? ha sido una larga aventura. Fíjate que, como decía, llevo 40 años en el mundo editorial, o sea que conozco muy bien todos los entresijos de cómo funciona. He hecho presupuesto para otro libro porque soy jefe de producción, en fin, bueno, muy complicado. Pero cuando te toca a ti, ahí viene la parte difícil, sobre todo porque lo que digo antes, lo que he dicho antes, que soy un escritor de largo recorrido, que he tenido libros con éxito, pero mi nombre no es corto, o sea, apellido Molina. En fin, si me llamara Ayuso o Iglesias, pues a lo mejor tendría, pero no es el caso. Entonces, es toda una aventura complicada. Primero encontrar editorial. Bueno, primero escribirlo, obviamente, ¿no? Donde te lleva, he estado prácticamente un año con la novela. Y luego buscar una editorial, pues yo creo que he debido entregar el manuscrito como a 19 o 20 editoriales, ¿no? Y la mayor parte de los que te contestaban eran por autoedición, ¿no? Este ha sido un caso relativo porque siempre tienes que comprar algunos ejemplares para que tal, pero finalmente encontré, pero es toda una aventura. Entonces, claro, luego cuando encuentro una editorial normalmente suelen ser editoriales pequeñas, editoriales independientes, que no tienen una gran difusión ni tiene, con lo cual tú también te las tienes que ventilar por ti mismo, ¿no? Y entonces tienes que ponerte en contacto, pues como hice con vosotras, ¿no? Y que no siempre obtienen la respuesta tan positiva como la que me disteis vosotros. Y entonces, pues ahí entra la segunda fase. Búscate presentaciones, que vaya gente, muévete en redes sociales, que ya requiere una cierta experiencia y, en fin, bueno, es una aventura larga y bastante ardua, ¿no? Y bueno, estoy aquí ya un poco en el final de la promoción, espero, aunque hay que seguir, obviamente, soltando que existe un libro que se llama Mañana de Domingo, hay que soltarlo de vez en cuando, sobre todo los domingos siempre lo pongo, ¿no? Pero es una aventura complicada y luego hay muchos escritores cada vez más, hay muchas editoriales de autoedición, con lo cual yo creo que el mercado tiene una saturación ahora mismo tremenda, con lo cual mover un libro pues es muy complicado, es que hay mucha publicación y claro, eso es muy complicado. Así que, en fin. Pero bueno, hemos llegado aquí, ¿eh? Eso es muy importante. Sí, la verdad es que yo además soy la que se encarga de hacer las novedades editoriales para la revista y el ver que hay días que se publican, que nosotras encontremos a lo mejor 10 libros, 15, claro, la mayoría de grupos muy grandes, al final se quedan un poco escondidos todos estos libros más pequeñitos, Sí. que bueno, por supuesto, recordar que esto es de la editorial Avant, que es donde lo podéis comprar. No sé si se puede comprar en librerías o en grandes... Sí, hay mucho, están muchas redes, obviamente en Amazon, quien no vende hoy día en Amazon un libro, y en Avant hay muchas, si se entra en internet y se busca, hay un montón de librerías que lo tienen, online o presencial, por ejemplo, en la librería también, donde dice la primera presentación, allí tienen ejemplares, o sea que, en fin, ese tema de la distribución también que es complicado, pero el libro es fácil de conseguir, o sea que hoy día no es complicado. Así que, en fin. Genial. Claro, es que hay veces que hay editoriales independientes que a lo mejor no consiguen dar el paso a distribuidora, incluso ni siquiera en Amazon, eso ya cada uno por sus cosas. Entonces es muy importante saber que podéis encontrar este libro en cualquier sitio. Además, creo que tiene una portada muy característica, o sea que si lo veis os vais a acordar de él. Además es bastante gordito. Por aquí así hay que aprovechar las promociones. Bien. Bueno, la portada es una simbología de lo que es
un poco la esencia del libro, ¿no? El libro, me permito, inicia con un capítulo que se llama Casa de Baño, y que es un relato que está incluido en el libro de relatos que comentaba antes, que se llamaba El alma desnuda, ¿no? Y estaba incluido, este relato, y se titulaba así, Mañana de domingo. Y es un relato que yo, cada vez que lo leía y volvía a darle vueltas y tal, me daba un poco la sensación de que al personaje, que Julio, un niño de 11 años, lo había dejado huérfano. Yo lo he dejado huérfano, he terminado el relato y me falta, lo he dejado, no le he construido un paisaje alrededor para que el chico salga adelante, ¿no? Para que tenga una historia personal aparte de la que se cuenta en el propio relato. Y ese fue el origen de la novela. A partir de ahí me pareció que tenía que construir y el resultado ha sido esta novela, que es, como antes decía, es una sencilla crónica sentimental. No es una novela de aventura, no es de ciencia ficción, no hay suspense, no hay criminales de por medio, una novela que se lee, creo que lo comentabas antes también, con sencillez. No es complicado, no se puede, pero yo creo que engancha. Hay un pequeño suspense porque básicamente luego son dos historias que discurren en paralelo. Las dos historias, al margen de la de Julio, que no puedo desvelarla porque empieza Julio esa historia y en qué termina, pero luego básicamente se centra en dos personajes que son dos preadolescentes, que son Manuel y Amelia, que discurren en la misma época pero en lugares diferentes, ¿no? Y la historia está narrada de forma alternativa, pasa de uno a otro, y no sabemos la confluencia. Es un poco el pequeño suspense que tiene la novela, porque hay que atrapar un poco al lector desde el principio. Si se lo da muy masticado y sabes que el asesino es el mayordomo, pues ya no tiene ningún interés, ¿no? Entonces, bueno, pero se lee con relativamente soltura y yo a veces pienso que más que una novela es un relato largo, ¿no? Y en fin, bueno, prefiero que apto para todas las edades y para todos los espíritus, ¿no? Hábitos de lectura, claro. Yo personalmente, yo no soy una lectora de ciencia ficción ni de fantasía ni de cosas así, y es un gusto personal, claro. Este tipo de novelas donde, una vez le hablaba con una amiga mía que también tiene una novela de este tipo, decimos que son novelas en las que no pasa nada, eso siempre es entre comillas porque en todos los libros pasan cosas, siempre. Pero a mí me parecen los libros más bonitos, los que más se disfrutan leyendo porque no tienes una historia enrevesada, no te pierdes, no tienes... Te he perdido ahí un poco, Paula. Que me imagino lo que me quieres decir, pero nos hemos perdido. Sí, a ver, eso que decía, que a veces yo creo que ese tipo de novelas son las que mucha gente busca, el no tener muchos lugares, muchos personajes, porque es mucho más fácil de seguirlo, de poder leerlo, de empatizar. Además, esta es una historia muy entrañable, muy tierna, que también parece que hay una lucha contra la ternura y no es una cosa mala. Me parece muy bonito el seguir a dos preadolescentes, al final van creciendo, van conociendo el mundo y me parece muy bonito el poder acompañarles en esa historia. Sí. Y no lo sé, que a veces los libros en los que no pasa ninguna cosa grande ni tienes el gran misterio entre medias, yo creo que son los mejores libros, los que además es eso, sirven para todo el mundo. Lo pueden leer tus hijos, tus padres, tus abuelos, tus amigos, todo el mundo lo va a entender, todo el mundo lo va a poder disfrutar. Esa es además un poco la idea, sí. Es eso, es una sencilla trama sentimental, te hace reflexionar, sí. Pero no hay elementos que te compliquen la vida, no tienes que estar pensando, pero este personaje que sale aquí, ¿quién es? ¿De dónde está? ¿Dónde va? ¿Dónde viene? Cantidad de datos. No, es un relato sencillo, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, también mi manera de escribir, todos mis relatos de los que he publicado y todo lo que escribo, es todo bastante sencillo, pero todo desde el punto de vista de la reflexión personal, ¿no? Y en este caso son, ya te digo, un chico y una chica a las puertas de la adolescencia y tienen que afrontarla porque la afrontan desde la soledad, desde el abandono y de las dudas personales. Y entonces en ese tránsito de iniciación a la vida, del paso de la inocencia a la madurez, hay todo un proceso de reflexión personal en los dos personajes
que dónde está el interés de la historia realmente. Por eso, aunque es fácil adivinar en qué época se desarrolla y en qué lugares se desarrolla, no doy muchos datos sobre ello, porque siempre creo que los sentimientos no tienen ni lugar ni tiempo, ¿no? O sea, lo que se pueda pensar hace 50 años, a veces que lo puedes tener la misma impresión hoy, puedes pensarlo exactamente igual, aunque tu circunstancia, tu paisaje, tu entorno sea diferente, pero los sentimientos son siempre los mismos, eso no modifica mucho. Y eso era lo que yo quería contar en esta historia y en las novelas sucesivas que ya he iniciado, ya tengo 2 iniciadas, va un poco por la misma línea. Primero porque mi manera de pensar la literatura y segundo porque no sé escribir de otra cosa, no sería capaz de escribir una historia, ni una aventura detectivesca, porque no sabría por dónde salir, ¿no? Pero sí me hace reflexionar, me hace pensar y eso, claro, es también un poco parte de autobiografía personal, ¿no? Eso que tú sientes, piensas, pues es lo que luego trasladas a un papel y el resultado de ese traslado emocional a un papel es Mañana de domingo. Ha quedado claro, creo yo, ¿no? Sí, la verdad que yo esto creo que es una cosa que lo puse en la reseña de la revista. Para mí era una historia, me recordaba a lo mejor a cosas que me ha podido contar mi abuela, que me ha podido contar mi madre. Sí. Oye, son 2 épocas también muy diferentes. Mi abuela nació en el año 24, mi madre ya nació mucho más adelante, los años 60. Sí. Y pues es que, claro, podía ser una historia perfectamente de cualquiera de esas 2 épocas. Una cosa, obviamente no es lo mismo, pero eso también es una cosa que me parece muy bonito de esta novela. Tanto esa ambigüedad, porque dices, es que también está bien, cada uno puede imaginarse lo que quiera y me parece también un buen punto de, si yo a lo mejor he nacido pues no sé, yo soy de Toledo, pues a lo mejor yo lo quiero pensar que esto es en Toledo y encima me lo puedo imaginar con sitios que yo conozco, con las cosas que a lo mejor me han podido contar mis padres, o a lo mejor puedo pensar en mi abuela que nació en Soria y me lo puedo imaginar en Soria. Sí. Me parece muy bonito también eso, esa ambigüedad para que cada uno haga lo que guste. Sí, lo sitúo, es verdad. Sí, he tenido opiniones en ese sentido, ¿no? De gente que dice, me recordaba mi infancia, ¿no? Y a gente un poco más mayor y es verdad, porque al final, claro, hay un entorno determinado que es fácil deducir, ¿no? Al margen de lo que yo decía antes, de que los sentimientos no tienen lugar ni tiempo, ¿no? Pero sí está muy condicionado al final la historia por unas circunstancias ambientales concretas, ¿no? Eso es evidente. Ahora, y ya te digo que luego esas reflexiones de las que se habla en la novela se pueden trasladar a cualquier otro momento, ¿no? Hoy mismo ves adolescentes a los que les cuesta arrancar, ¿no? Y cómo inicio, qué hago en mi vida, qué va a ser de ella si además no tengo el apoyo de mi familia, me siento aislado, me siento solo, tengo mis dudas, qué va a ser de mi vida, ¿no? Encontraré a alguien que me quiera, ¿no? En fin, bueno, pues esa es un poco la historia. En el caso de Amelia, por ejemplo, cada uno luego se refugia en determinadas cuestiones que van encontrando por el camino, ¿no? Amelia no podía ser de otra manera, porque podía ser incluso mi alter ego, ¿no? Ella se refugia en la poesía, ¿no? Acaba encontrando la poesía, eso que no encuentra fuera de ella, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien le diga a otra persona que la quiere de esta manera, ¿no? Y encuentra en Lorca, encuentra en Machado, encuentra en Rubén Darío esas palabras, que eso lo que es para ella es un refugio, ¿no? Dice, bueno, pues aquí estoy encontrando, si alguien es capaz de decir estas cosas a alguien, yo el día de mañana quizá encuentre a alguien que me lo diga de esta forma, ¿no? El amor existe, pues tengo que ir por ahí, tengo que luchar. Si alguien lo dice, porque el amor existe, ¿no? En fin, por eso digo que es una reflexión que puede estar en cualquier tiempo, pero muy condicionada, obviamente, porque al que lea la novela detectará que hay unos elementos concretos que probablemente hoy no sucederían, pero que sí sucedieron en una época que podemos remitirnos a los 60, incluso 50. Has quedado claro también, ¿no? Sí, eso por supuesto, pero sí que es verdad que al final, aunque las condiciones económicas y sociales, incluso más físicas, ahora hay muchas más ciudades y muchas cosas que a lo mejor hace unos años, por supuesto, no las había, pero claro, lo importante de la novela, que es ese sentimiento y ese autodescubrimiento, eso no cambia nunca. Siempre va a
tener ese sentimiento del querer encontrar un lugar, de querer no sentirte solo. Es que, claro, me da miedo a veces el hablar demasiado, no quiero hacer spoilers de la novela. Sí, no Y conviene no desvelar demasiadas cosas, ¿no? Porque si no, hay un entramado ahí que solo se resuelve al final, que digamos esa parte de suspense de la que hablaba sí, antes, ¿no? Y eso sí, pero tienes toda la razón del mundo, sí, sí. Es que todo es trasladable al margen claro, vivir en unas condiciones muy específicas que hay una descripción sucinta, ¿no? No muy compleja, pero para situar al personaje en algún sitio. No lo voy a dejar en el aire, no puede ser. Tiene que tener unos elementos que le soporten como entorno. Pero todo lo demás, es que ya te digo, comentaba antes, un adolescente de hoy, no todos, pero hay muchos, pues que les cuesta empezar. ¿Cómo pasó a esta juventud? ¿Qué hago? Estoy estudiando, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? No acabo de encontrarme, en fin, bueno, digo jóvenes y adultos también. O sea, no nos centremos solo en los adolescentes, en los jóvenes, también los adultos tienen ese problema, lo que pasa es que es otro proceso de iniciación diferente, ¿no? Pero claro. bueno, ese es un poco, digamos, el corazón de la novela, toda esta serie de cuestiones. Y es lo que hace que yo creo que atrapen. Yo de Lola, la reseña vuestra ha sido estupenda, he tenido otras reseñas también, y la acogida de gente que me ha llamado a la hora de leerlo, incluso me han escrito algún WhatsApp diciendo, joder, Pepe, he terminado la novela y he hecho en falta a Amelia y a Manuel. O sea, los he hecho en falta. Si fueran adoptables, los hubiera adoptado. O sea, bueno, a mí me ponía la piel de gallina de pensar que alguien lee una novela tuya y te cuenta eso. Oye, los echo de menos. Tendría que haber continuado, se me ha hecho corta la novela. Bueno, eso es una maravilla, ¿no? Porque que termines un libro, lo digo por experiencia. Ahora leo un poquito menos porque mi cabeza está en más escribir. Pero como buen lector que he sido siempre, si tú terminas una novela y la echas en falta de, caramba, qué pena, es como la serie de televisión, ¿no? Caramba, solo eran 8 episodios y ha terminado la serie, podría haber continuado, ¿no? Bueno, pues eso es una maravilla. Otra cosa es que se te esté haciendo pesado, caramba, que no llego al final y esto se me atraganta de una manera, yo, eso ya un poco penoso, pero de la otra manera he de agradecer. O sea que, en fin, en ese sentido, es bastante vendible en ese sentido la novela, ¿no? Es que eso es muy bonito. Y precisamente yo creo que esa es la ventaja que tienen este tipo de novelas más sencillas y entrañables, que al final hay pocos personajes, te es muy fácil encariñarte con ellos. Es una historia además tan común que dices, es que quiero seguir leyéndola porque me veo reflejada en ella, o veo a familiares, o veo cosas así, que al final yo creo que eso hay otros géneros que a veces te impiden un poco esas cosas, al tener tantos personajes, tantas tramas y tantas cosas que yo creo que te hacen al final alejarte un poco. Y que yo creo que es que a día de hoy parece que dices la palabra sencillo y se ve como algo malo, cuando para mí no hay cosa mejor que la sencillez. Que eso no significa que algo sea simple o que sea cutre, por decirlo de alguna manera, al contrario. O sea, es una novela escrita, muy bien escrita, con muchísima cultura, con, pues eso, muchísima poesía, pero sigue siendo sencilla, se entiende perfectamente, no necesitas un diccionario al lado para leerlo, que eso creo que es una cosa peor que una novela que sea tan enrevesada. Y también, además, sin hablar tampoco demasiado por no pasarme, el tema religioso es un tema también muy importante en esta novela, También, sí. que es paralelo a la poesía, por decirlo de alguna manera, y también me parece que está muy bien tratado, muy bonito, pero también desde un punto un poco, ¿cómo decirlo? A veces transgresor, porque a día de hoy parece que bueno, a día de hoy y siempre, si te preguntas un poco sobre la religión más allá de lo que te enseñan, te pueden mirar un poco, te pueden empezar a decir, uy, esta persona, y eso está muy bien reflejado en este libro y me parece muy interesante. ¿Cómo llegaste a lo mejor a ese punto del querer utilizar también la religión como una forma de que una persona se entienda o se vaya descubriendo, que también le genere esas dudas? Bueno, quizá la tengo muy presente porque
he estado muchos años trabajando en una editorial religiosa, ¿no? Y entonces, digamos que estoy un poco empapado, no quiere decir que yo sea practicante ni que sea creyente ni tal, pero bueno, digamos que estoy un poco... Y en este caso me parecía que igual que Amelia encuentra en la poesía su refugio, no es que Manuel, el otro personaje, la encuentre, pero sí le abre un poco el camino en la religión, no en el sentido en el que solemos entenderla, ¿no? Porque es un personaje que de pronto se encuentra con que existe un libro que se llama Biblia, ¿no? Que existe una cosa que se llama Dios, que él no lo acaba de entender, que hace una reflexión porque dice, caramba, si el mundo es tan difícil, me está costando tanto, ¿cómo es que existe un Dios que parece que ha creado el mundo en 7 días? Claro, si lo ha creado en 7 días no podía ser perfecto, ¿no? Entonces le permite hacer una serie de reflexiones que a él lo van enganchando, lo van un poco atrapando, pero se encuentra de primera, o sea, un chico de 11 años que de pronto pues se tiene que bautizar por primera vez. Entonces, todo es una especie de descubrimiento porque él no lo había conocido hasta entonces. Entonces, a mí me ha permitido eso, hacer una serie de juegos y de elementos, porque al final su propia vida, la vida de este chico de Manuel, que es una vida dura, es un vía crucis. Realmente, y incluso hay un capítulo que se llama así, que es como en 12 pasos, cómo es tu vida en 12 pasos, siguiendo un poco lo que es el Vía Crucis tradicional, ¿no? Entonces, la religión lo utiliza como un recurso, pero también al final no es más que, no deja de ser una metáfora en la vida de Manuel, que por cierto, Manuel está muy el nombre Manuel se Dios entre nosotros, ¿no? Y digamos que ese punto lo sitúa también en una historia concreta, que cada vez lo acerca más al punto de vista religioso, pero no del punto de vista teológico, sino que lo de la religión, ¿para qué le sirve a él? ¿No? Y esa es un poco la utilización que yo quisiera hacer sin entrar en disquisiciones, si uno cree o no cree o tal, pero en fin, ese impacto inicial de, caramba, he descubierto aquí el Génesis, dice que aquí que el mundo se creó, ¿no? Pero esto, ¿cómo es posible? Y hay una serie de reflexiones que, por cierto, debo decir que el libro también tiene un punto de humor. No es una tragedia clásica, no. Nadie se autoflagela, también tiene un poco de humor que también he ido buscando y para aliviar un poco al lector, que no sea una lectura que, madre mía, se me están saltando las lágrimas, yo aquí no sé lo que voy a hacer, me voy a hacer el harakiri. Bueno, pues siempre hay unos elementos de humor que hace que la historia pues sea un poco más liviana, más deliciosa, por decirlo de alguna forma. Sí, la verdad es que efectivamente fue una cosa que a mí me llamó la atención, que a veces tuviese ese toque, pues al final, pues divertido, que te hace tener esperanza, porque claro, hay algunas cosas, al final, hablando del Vía Crucis, sin contar tampoco demasiado, claro, hay algunas cosas un poco oscuras, ya hemos dicho que al final esa soledad es una cosa de la que habla mucho la novela, entonces ese tipo de cosas pues te dan ganas de seguir leyendo, te generan esa cosa de decir, ay, pues hay esperanzas, esto va a llegar a buen puerto. Yo creo que esa es la esperanza que tienes siempre que lees el libro, que el puerto al final está al final y vas a llegar a él y claro. va a ser bonito. Luego, si Sí. es verdad o no, tenéis que leerlo. Yo, que me gustan mucho las películas románticas, en general me gustan las películas con finales felices, ¿no? No voy a desvelar mucho cuál es el final de esta novela, pero sí hay que crear un poco un clima de esperanza. O sea, si creas una historia sórdida, de soledad, de abandono, de dramas personales, no de tragedia, de dramas personales, cómo se enfrenta cada uno a su familia, qué tal, pues hay que darle una vía de esperanza, ¿no? Si a uno le cuesta recorrer un camino hasta llegar, pues hay que situarle, si subirás un túnel, hay que situarle una pequeña luz al final, ¿no? Porque diga, caramba, me estoy aquí esforzando por entrar, por caminar por este túnel, pero tiene que haber una luz al final, porque si no, en fin, yo veo la vida con mucha esperanza, siempre con optimismo y con buen sentido del humor y con buen ánimo, porque si uno afronta la vida con desánimo y con un sentido trágico, muy mal, ¿eh? Se te acaba yendo la olla. Y este es un poco igual, ya te digo que esta es esa parte de autobiográfica
autobiográfica que tiene la novela, que es lo que yo reflejo ahí, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo creo sobre la vida. Y en este caso yo le doy un punto de esperanza a los dos personajes que la cumplen. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque si no, en fin, no compra nadie la novela, no la lee ni el tato. Bueno, ya que estábamos antes hablando también de esto, yo quería preguntarte así un poco más personalmente, Sí. ¿en qué momento, o a lo mejor, oye, no fue tampoco demasiado premeditado, decides que la novela tiene que tener esas dos voces tan marcadas? O sea, y además marcadas desde un narrador externo, porque muchas veces cuando vemos novelas que tienen varios personajes muy importantes, a lo mejor son en primera persona, cada uno te cuenta. Pero claro, aquí es un narrador común que te va contando las dos historias de Manuel y de Amelia. ¿Por qué así? Pues yo quería darle hoy día realmente a estas alturas querer ser original en una narración no es complicado. Volver a escribir Rayuela de Cortázar, donde la novela la puedes escribir de adelante a atrás, de atrás a adelante, pues en fin, hay muchas cosas inventadas, pero no quería hacer una historia lineal, ¿no? De esto que empieza en cada capítulo, la historia va continuando, sino de lo comentaba al principio, de dos historias alternativas, ¿no? Te vas pasando de un capítulo no al siguiente, sino un capítulo es un personaje, el siguiente es otro personaje, o sea, la historia de Manuel, luego pasa al de Amelia, luego vuelve a Manuel, luego vuelve a Amelia, en fin, y era una historia y claro, para eso necesitaba dos personajes esenciales, ¿no? Donde su historia discurriera de manera paralela y luego ya veníamos a ver el recorrido que tenían. Pero sí me parecía porque de lo que decía del primer personaje, Julio, ahí es de donde nace todo, ¿no? Yo no podía dejarle huérfano. Y ahí, a partir de ahí, tenían que salir una serie de personajes y a mí me parecía que dos voces en este personaje que fueran alternativos me parecía la mejor manera y, entre comillas, una manera original de hacer una narración que haga que el lector no quiera continuar. Caramba, he terminado este capítulo que se refiere a Manuel y dentro de 2 capítulos no volveré a retomar su historia, ¿no? Entonces son historias lineales, pero de manera alternativa. Y yo creo que le da un poco más de atractivo a la novela. Tú que la has leído, pues yo creo que se te hace un poco más atractivo y un poco más original de lo que habitualmente se puede leer, ¿no? En fin, esa es la manera que yo encontré de relatar esta historia de estos 3 personajes que son la base esencial de Mañana de Domingo. Sí, a mí además creo que fue una de las cosas que desde que lo empecé a leer me parecieron más interesantes y más originales. El encontrarme, al final de golpe tienes el primer capítulo, pues de Julio, es ese primer relato, y luego ya empieza la historia de Manuel Amelia y decir, pues mira, es que además es justo lo que has dicho de, lees el capítulo de Manuel y lo siguiente es el de Amelia, pero claro, tú quieres saber qué pasa con Manuel. Claro, claro. Ese círculo, esa es la historia, sí. Y no puedes dejar a uno o a otro, porque si aíslas a uno, al final no acabas entendiendo la novela completa, ¿no? Entonces te obliga, pero terminas un capítulo, termina una historia de Manuel, te inicias en el personaje de ella, de Amelia, y luego vuelves a Manuel otra vez, y luego vuelves a Amelia otra vez, y entonces tienes en la cabeza, cuando lo vas leyendo, 2 historias paralelas que van discurriendo de esa forma y hace que el lector pues se vaya enganchando. Es un poco... Y el resultado, por lo que gente que la ha leído la novela, parece que ha resultado bastante efectivo. Por las referencias que he ido teniendo, que han sido bastante positivas en general, pues yo creo que ha funcionado bien ese relato narrativo, esa manera de narrar, yo creo que ha funcionado bastante bien. Así que, en fin, bueno, se hace lo que se puede. Pero sí, yo doy fe. No puedo hablar por todo el mundo, bien. pero yo estoy totalmente de acuerdo. Bien, eso es lo importante, dar fe del tema. Y bueno, ya que también estamos un poco, otra cosa que también me pareció muy interesante es el hecho de que al final hay poquitos personajes que sean relevantes, pero todos son buenos, todos son entrañables, todos son muy tiernos.
eso también, ¿en qué momento a lo mejor decides, pues oye, no quiero que esta novela tenga ningún personaje que pudiésemos llamar antagonista, por llamarlo así de Sí. alguna manera? Bueno, sí los hay porque todos los Sí, personajes claro. antagonistas parten, los dos principales protagonistas, Amelia y Manuel, parten de una historia tremenda con su propia familia, ¿no? Sí, Pero cuando se van poco a poco quitando de encima esa historia, empiezan a sentirse acogidos por otros personajes que demuestran una ternura y un cariño hacia ellos, ¿no? Y es ahí donde ellos pueden encontrar un salvavidas a su vida, ¿no? ¿Dónde lo encuentro? Pues en el caso de Manuel, uno de los personajes, en el padre Leandro, en el caso de Amelia, en el tío Emilio, y cada uno va encontrando un poco el cariño, ese refugio que ellos no tenían anteriormente, ¿no? Y en su proceso de tránsito adolescente, empiezan a encontrar unos personajes que les dan la mano, ¿no? De donde ellos se pueden agarrar para continuar de la mejor manera posible. Entonces no podía ser de otra manera. Si todos los personajes con los que se encuentran fueran trágicos, vamos, esto sería una tragedia griega, ¿no? Pero no es así, es lo que decíamos, tiene que haber una luz al final del túnel y en esa pequeña luz están esos personajes secundarios que al final tienen una importancia enorme en el desarrollo vital de los dos personajes, ¿no? Por eso en secundario, si lo ve desde el punto de vista cinematográfico, que también debo decir que mi formación académica, que fue cinematográfica, porque yo mi idea inicial cuando empecé a estudiar, que estudié lo que se llamaba entonces comunicación audiovisual, no, ciencia de la imagen, hoy es comunicación audiovisual, entonces la ciencia de la imagen, que fue la deriva de la escuela de cine. Yo siempre escribo con las imágenes en la cabeza, ¿no? O sea, tengo que ver el sitio, el paisaje, el entorno, los personajes. Tengo que situarlo en un momento como si tuviera una cámara que los estuviera rodando, ¿no? Y si se lee, y ya me lo han dicho también, que es una novela muy, muy trasladable a una película, porque es muy cinematográfica, muy de imagen. Y por eso, si fuera una película, serían perfectamente esos personajes maravillosos, personajes secundarios que en algunas películas, que al final hay veces que acaban sobrepasando el interés de esos personajes de los propios protagonistas, ¿no? sí. Y ese es un poco lo que yo quería, que sea un salvavidas, ¿no? En la vida de estos dos personajes. Claro, ahora hay una escena que no quiero contar porque además me parece que es una escena importante del libro, pero bueno, es la escena de el fuego, podríamos llamarla. No sé Sí, si... sí, Fuego Fatuo se titula el capítulo, sí. Claro, es que digo, es que no quiero, eso es lo que estaba mirando precisamente, porque como, a ver, yo tengo la manía de marcar las cosas que me gustan, entonces claro, tengo aquí notitas y lo estaba Sí, intentando buscar para poder a lo mejor hablar de eso, pero sin hablarlo demasiado. Claro, me parece que esas escenas son escenas muy visuales. Yo me sí. las puedo imaginar mucho efectivamente como una película, incluso como una foto, un cuadro. Claro, ahora todo tiene sentido, porque además todo eso también, claro, entiendo que se junta mucho con la poética, porque la poética también es una cosa que crea unas imágenes muy potentes, que claro, yo creo que todo acompaña muy bien en la Sí, novela. O sea, sí. el lenguaje poético yo creo que es el mejor para narrar ese tipo de cosas. Bueno, en este capítulo en concreto, que sí, que se llama así, Fuego Fatuo, y hay un incendio de por medio, eh, es un fuego real, pero también es muy Sí, metafórico, ¿no? Sí, cómo acaba finalmente todo ese dramático, parte de ese dramático, de esa dramática historia que tiene Manuel, cómo acaba. En un incendio. Es real en la novela, pero no deja de ser una metáfora, ¿no? O sea, se diluye, acaba ahí todo y es cuando realmente inicia su nueva vida, ¿no? No voy a explicar qué es lo que pasa en el incendio, claro. pero es su nueva vida, ¿no? Parte de ahí de un incendio, algo que convierte en ceniza parte de esa historia lúgubre que él tenía, ¿no? Y él renace de esas cenizas, ¿no? Es a partir de ahí cuando su propia vida empieza a dar un hueco y empieza otro camino de iniciación diferente, ¿no? Del que tenía hasta entonces, que era un poco trágico. Y ese es un poco, ya te digo, es un incendio real lo que sucede,
pero me parecía que también era muy metafórico, ¿no? Como acabas con una parte olvidable de tu vida, pues que mejor con un incendio, ¿no? Esa es un poco la historia. Aparte que el personaje Manuel, si te das cuenta, él descubre por sí mismo, porque él se tiene que valer de sí mismo, ¿no? Hasta entonces no encuentra, ve imágenes en el fuego, ve imágenes en el cielo, ¿no? Ese primer capítulo que sitúa al personaje, ¿no? Cuando él se va, bueno, voy a decir a casa de la abuela, donde él lo acoge la abuela, él empieza a descubrir en el cielo, en las estrellas, que hay otro mundo, pero él es un autodescubrimiento, ¿no? Cómo va descubriendo las cosas, cómo van pasando delante de sí, porque él está solo. Es la única manera, y hay una reflexión que él hace, que es increíble que estando solo es cuando se siente acompañado, ¿no? Cuando está en compañía, por ejemplo, de su abuela, es cuando realmente se siente solo. Pero esa soledad desaparece cuando él está solo y se encuentra consigo mismo. No, en fin, bueno, es que es todo muy... Trato de que todo sea muy metafórico, que todo lo que suceda tenga un sentido, ¿no? Y el del fuego es uno de ellos, igual que el vislumbrar las estrellas, las formas que encuentran las estrellas, como él se pasa la noche mirando la noche de estrelladas de verano o de primavera, como mira al cielo y ahí encuentra otro apasionante mundo, ¿no? Hay otros mundos ahí, en fin. Pues esas son un poco las cosas que van sucediendo a lo largo de la novela y que le van dando sentido a toda la historia. Qué bonito, la verdad es que sí, además es que son unas imágenes a veces, pues como lo que decíamos del incendio, que a veces son también duras, pero Sí. es que son muy bonitas de leer, son muy bonitas de imaginar, pues cuando empieza efectivamente con el cielo nocturno a ver todo ese tipo de cosas. Los animales también son como esa compañía que también me parece muy, muy entrañable, muy bonita. Y el ver ese contraste con, digamos, lo de dentro, que es, pues eso, la abuela, la casa. No sé, hasta aquí podemos leer, que si no, no sé. Vamos, sí, sí, es que si no nos estamos introduciendo, le vamos a desvelar a todos los lectores, a los potenciales lectores, vamos a desvelar todo. Pero sí, pero claro, es que tenía que ir situando al personaje, ¿no? Es una historia larga de alguien que con apenas 10 años, voy a decirlo, voy a desvelarlo porque eso en el segundo capítulo se descubre, lo abandona su familia, tiene que agarrarse a cosas, un chico de 10 años solo, ¿a qué se va agarrando para que la vida tenga sentido para él, ¿no? A descifrar las estrellas, a los 4 animales de los que tiene que cuidar, pues se agarra a ellos y todo le va cobrando un sentido dentro de su propia cabeza, ¿no? Todo va cobrando un sentido distinto porque se tiene que agarrar a algo de alguna manera, ¿no? Porque al personaje hay que dándole vida, lo podía haber matado en el primer capítulo, pero claro, no hubiera podido continuar la historia, ¿no? Pero para darle continuidad a todo lo que sucede, en fin, son distintos elementos a lo largo de toda la novela a los que él se va agarrando poco a poco en ese arduo camino, como decía antes, ese arduo camino que es su vida, ¿no? Cómo inicio, cómo he pasado de la infancia a la adolescencia, cómo he ido pasando y qué perspectiva me queda. En fin, se tiene que ir agarrando a cosas, a clavos ardiendo. Y esa es un poco lo que le sucede a Manuel y lo que también le sucede a Amelia, ¿no? Que también es un personaje que no acaba de encontrar comprensión en sus padres y entonces tiene que salir por sí misma. Cuando uno sale por sí mismo, tiene que encontrar botes de salvación en alguna parte y ese es el discurrir de todos los relatos, ¿no? Así que, en fin, es así. Hay que leer el libro, sí, es que no hay más, hay que leer el libro. Hay que leerlo, efectivamente, sí. Que cada uno lo descubra por sí mismo, sí. Hay que leer, que además debo decir que parece un libro muy, muy largo, pero en realidad tiene 260 páginas. 68, sí. Con una letra muy grande, a ver, muy grande, no grande, pero que eso es muy importante, que eso alguna vez también es una cosa a tener en cuenta, que lo hemos hablado, que hay libros con letras muy pequeñas y se leen muy mal. Y este libro además por lo menos se lee bien, tiene un buen interlineado. Sí. En la vista de los cegatos como yo, lo agradecemos mucho. Bien. Sí, de eso se trataba también, que tenga, yo que claro, he estado tanto tiempo en editoriales, siempre
Siempre cuando, hombre, hay veces que hacíamos libros de 2000 páginas, que no podía darle un cuerpo 12 con una interlineal 14 porque se te iba a 4000 páginas. Pero en otras condiciones, y en esto nos pareció que con la editorial que tenía que tener un buen cuerpo y una buena interlínea y que eso sirviera para que el lector de cualquier edad, porque también es una historia que yo creo que puede leer gente joven, pero también gente más acostumbrada, más mayor, a los que les resulta complicado, complejo a veces leer algunos libros que tienen una letra muy pequeñita, es complicado, y este hace que la lectura sea ágil, ¿no? O sea, que yo creo que eso es otra de las ventajas que tiene el libro. Sí, es una cosa en las que me fijo mucho. Una vez, yo tengo 23 años, tengo una amiga que tiene 22 años y una vez lo hablábamos, las dos llevamos gafas, tenemos algunos problemas a veces para ver y decía, yo es que he leído un libro sacado este año normal, es que no lo puedo leer, la letra es muy pequeña y yo tengo estos problemas. Entonces se agradece también y yo me fijo mucho en las ediciones de los libros, me parece también algo que habla mucho pues de todo, de la editorial, del autor y del trabajo que tiene un libro. Y es que es un libro que por eso también digo que es un libro cuidado, se ven todo ese tipo de cosas. Sí, sí. Sí, yo ahí debo decir que intervine mucho por deformación profesional, obviamente, ¿no? En el tema de edición, de la portada, no me gustó las que me ofrecieron la editorial y yo le hice la portada, la construí, se la envié, le gustó, porque era muy, muy simbólica esa imagen que está, sí, es muy vintage, ¿no? Es una imagen vintage, pero explica muy bien el primer capítulo y el último, ¿no? Y es un poco el sentido, porque para el primer personaje, que lo hemos dejado ahí un poco aparcado, que es Julio, este niño de 11 años, su sentido de la felicidad son los 10 minutos que tiene los domingos, que es en su mañana de domingo, los 10 minutos que él disfruta en compañía de su padre en la casa de baño en la que se traslada de su casa porque su casa no tiene ducha, no tiene baño, en todos los domingos van a la casa de baños a ducharse. Y para él el sentido de felicidad son esos 10 minutos que en la casa de baño dura la ducha, ¿no? Sí, también es como en otras ocasiones también tiene un sentido metafórico, ¿no? En fin, eso es lo que tiene la poesía, ¿no? En la metáfora utilizarlo incluso en la prosa. Y entonces la imagen tenía que dar un poco ese símbolo, como verás, es una pared vintage de una ducha, ¿no? Y entonces pues, yo he intervenido ahí y me parecía que tenías una novela que se pudiera leer con agrado, cualquier persona que pueda ver Mayhem o no, porque si no, fatiga mucho la lectura. Lo que estás diciendo, como sea un texto muy pequeñito y la letra muy pequeña, fatiga mucho y hace que al final acabes dejando el libro de, bueno, pues he leído media página y voy a dejarlo porque me resulta muy fatigoso, ¿no? Y yo creo que en este caso favorece la lectura del libro bastante bien. Yo creo que en ese sentido la edición ha quedado muy bonita. Sí, es que al final, a ver, nosotras siempre hablamos mucho más del contenido de un libro, pero Sí. es que el libro en sí también es muy importante y tiene que ser fácil de manejar. Todas esas cosas también ayudan mucho, porque si es un libro muy grande o te cuesta mucho, lo vas a abandonar por incomodidad, aunque sea la mejor historia que hayas leído en tu vida. Entonces también me parece que son cosas a tener en cuenta. Sí, aquí he estudiado muy bien y ya te digo, claro, tengo toda esta experiencia de haber hecho tantos libros en mi vida que bueno, pues cuando te enfrentas a uno tuyo, y me ha pasado en todos los anteriores, ¿no? Y en este caso igual también el formato que es muy manejable, es más bien un poquito más grande a lo quizá de otro tipo de novelas, pero se maneja, eso también te permite darle un cuerpo mayor y que tenga una caja de texto, en fin, la presentación de un libro, igual que la portada, no es necesario hacer portadas como yo habitualmente, llena de coloridos, de dibujos, de personajes, todo lleno de fantasía, no es necesario, tienes que concretar exactamente cuál es el contenido. Tú ves la portada y dices, caramba, ya sé cuál puede ser el contenido de esta novela, ¿no? Y este era el caso igual, es una novela, una portada muy sencilla, muy directa, no necesita estar escarbando ahí de qué va, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estaba bastante cuidado toda la presentación, todo lo que es la edición del libro se ha cuidado bastante y a mí de luego me resultó bastante positiva toda la edición del libro. Estoy muy contento con ello, sí.
pues eso también es muy importante, que a veces parece que el libro ya sale a la luz y tiene que ser maravilloso y no siempre ocurren estas cosas, y también es muy importante estar contento con cómo queda tu libro al final. ¿Ha sido muy diferente o ya no difícil, yo creo que diferente es la palabra, de tus otros libros de poesía o de cosas así a una novela ya, que lo normal es que sea un libro más grande, con mucha más corrección? Bueno, complicado no ha sido mucho. También tengo la ventaja también de que he sido editor y corrector. Es que lo he hecho todo en el mundo editorial. Entonces, claro, yo he sido portadista, he llevado producciones, claro, he hecho de tanto que cuando me enfrento a un libro, pues realmente no me resulta complicado, ¿no? Y siempre para mí lo más complicado es ese proceso de distribución del libro, ¿no? Esa es la parte más complicada. Lo que es la fabricación del libro a mí no me resulta complicado. De hecho, en el poemario que probablemente probablemente no, seguro, ya está firmado el contrato a final de año, se lo entrego maquetado. O sea que, y este libro inicialmente se lo di maquetado, lo que pasa es que luego querían cambiar un poco el formato, lo que es los márgenes, y bueno, pues ahí le da, pero también se lo di maquetado, ¿no? Y a mí me gusta en ese sentido cuidar mucho. A mí esa parte no me resulta compleja, al contrario. Sí me resulta compleja esa parte que hemos hablado al principio, de distribución, de promoción del libro, y está ido relativamente bien. Hemos hecho 2 presentaciones del libro, una en la librería Gaztambí de Madrid y una preciosa que hicimos el día 11 de mayo, fue el 11, sí, el 11 de mayo, no hace poco tiempo, que hicimos aquí en la Biblioteca Municipal Francisco Umbral de Majadahonda, ¿no? Pero fue más que una presentación, ¿no? Somos un grupo de amigos que hemos construido una especie de programa televisivo virtual, ¿no? Donde se supone que hay un programa de televisión donde se presenta una novela, ¿no? Claramente el programa no existe, pero entonces todo se convierte en la presentación en una especie de programa donde hablamos, donde leemos parte del relato, donde incluso tuvimos una colaboración musical de una cantante que interpretó bolero, copla, y lo haremos igual en la presentación de mi poemario, ¿no? Y fue realmente una presentación preciosa. Digamos que en ese sentido el libro ha funcionado relativamente bien dentro de todas las dificultades que tiene. Por ejemplo, me ha costado muchísimo el poemario que publiqué el año pasado, el del amor de otra locura, que yo creo que es un libro que ha tenido también muy buena crítica, pero me costó Dios ayuda porque hay veces que te encuentras como los personajes de la novela, ¿no? Hay veces que te encuentras solo, ¿no? La editorial no tiene ese apoyo editorial. Porque publica en unas condiciones relativamente buenas y tal, pero luego te encuentras solo. Aquí he tenido más bien el apoyo de la editorial, estuvieron en la presentación y tal, pero en la anterior ni siquiera se hizo una presentación. En fin, he tenido experiencias de todo tipo. He tenido otras presentaciones mayúsculas, ¿no? Hay un libro que se llama Queridos Recuerdos de los años 50 y 60, que lo hicimos una presentación. Es un libro de encargo también sobre lo que comentaba antes de mi blog del retrovisor, ¿no? Y ahí tuvimos una presentación preciosa en el Café Gijón, donde hubo medio de televisión, de prensa, estuvo el dúo dinámico en la presentación y bueno, tuvo una repercusión en medio, pero claro, eso tiene que hacer una editorial con un cierto poder mediático, ¿no? Cuando son editoriales pequeñas, pues es que no dan mucho más de sí y tiene que ser el propio autor el que ponga todo esto en marcha. En fin, es que en el mundo editorial hoy día uno es el propio Manuel, ¿no? Te encuentras solo y ¿cómo te inicias en el camino hacia la publicación? Pues como el propio Manuel. Así que te he perdido, Paula. ¿Estás por ahí? Has desaparecido.
Perdón, ¿Has vuelto? he desaparecido, se me ha caído el internet y han empezado a pasarme cosas muy raras. Yo pensaba, digo, uy, me ha aburrido como una ostra, me voy. Nunca me había pasado de quedarme congelada, pero no Bueno, de salirme, Dios mío, lo es lo siento. que tiene el directo. Me he quedado Bueno, a medias y creo que después de lo de la presentación que estaba el dúo dinámico, creo que ha sido lo último eso es. que me Te ha has ido a parecido poner un muy disco, ¿no? bonito. O sea, me ha El parecido muy sobreviviré. interesante. Bueno, Bueno, por eso digo que he tenido experiencias de todo tipo, ¿no? Y algunas muy bonitas. Y fíjate que en esta última que comentaba antes, que tuvimos aquí hace poco, no fue mucha gente, pero fue tan agradable, tan entrañable, que no te importa, ¿no? Porque, mira, yo afortunadamente no vivo de la literatura. Ya me he jubilado hace poquito y vivo otras cosas. Escribo porque necesito escribir y mi cabeza tiene que estar ahí todos los días dándole vueltas a cosas y afortunadamente, entonces el que venda más o menos libros para mí es una preocupación relativa, ¿no? Me gusta que haya muchos lectores, pero por otras circunstancias, no porque eso me genere unos ingresos que a mí me permitan comprarme un super chalet en Las Rozas, no es el caso. También me da libertad para escribir lo que yo quiera, ¿no? Y de pronto pues escribir poesía, de pronto volver con el relato, en fin, eso te da la libertad que te da el no depender de algo. Si tuviera que depender de algo, pues hubiera perdido esa iniciativa personal, ¿no? Y por eso te digo que he tenido experiencias de todo tipo, o sea, grandes. Y no importa si en esta que te decía del dúo dinámico estaba el Café Gijón lleno de gente, de medios de prensa, luego entrevista la cantidad de firmas de libros, luego fui a la feria del libro y tal. Y luego te encuentras con un libro de pequeño recorrido, pero con unas presentaciones muy entrañables donde hubo hasta gente que salió llorando. Y un aplauso en la última presentación, unos aplausos al final que parece que es que estábamos en el teatro. Yo realmente me emocioné, ¿no? Porque hicimos una lectura de párrafos para situar a todos los personajes y que la gente que había ido los conociera. Y fue realmente tan entrañable, tan agradable, que no importa que hubiera 15 personas en lugar de 200, ¿no? No importa, no importa. Cuando terminamos, la gente te saludaba y qué bonito. De hecho, quieren que volvamos a final de año para hacer allí también la presentación, que haremos un recital, presentación del poemario y quieren que volvamos y, en fin, yo creo que también va a ser muy, muy agradable. Pues eso es lo que te da, lo que te alienta a seguir escribiendo, ¿no? El que seas un bestseller, pues hombre, ya a estas alturas no tiene una importancia muy grande. la verdad que qué bonito, porque al final creo que es una cosa muy importante el quedarse siempre con todo ese tipo de cosas, que yo también creo que a veces es una cosa más de juventud. Yo lo he visto más en mi ambiente de gente de mi edad, que parece que no vendemos y nos sentimos mal por no vender y no Sí, sabemos ver lo importante que es que aunque tengas 10 ventas, los 10 lectores realmente estén involucrados, hayan disfrutado con eso y la experiencia que estás ganando, todo lo que se gana, aunque no vendas 500 libros o 1000 libros o los que sean. Y es algo también muy importante todo eso y que yo creo que te da muchas cosas más, no solo las ventas. sí. Y me parece una Bueno, cosa muy mira, importante. hay dos cuestiones básicas. Primero, claro, en mi caso ya tener la vida hecha te da libertad para hacer otras, ¿no? Y dedicarte a otras cosas y personales que a ti te gustan. Claro, eso es una gran ventaja que no sé, yo tuviera 20 años. Con 20 años no pude hacerlo porque enseguida me puse a trabajar y empecé a trabajar entre lo que era entonces Fascículos Planeta, empecé ahí a trabajar y escribiendo. Eso sí, empecé a escribir sobre la historia del cine español y sobre música y, en fin, y a partir de ahí no he dejado, pero no he tenido tiempo para dedicarme, digamos, a proyectos personales, no tenía tiempo para hacer una novela, no tenía tiempo, cosa que sí me ha pasado, pues lo comentaba casi desde 2014, ¿no? Y luego está la otra, la cuestión de que eso te da una libertad de hacer lo que tú quieras. O sea, yo me levanto por la mañana, nadie me dice que tengo que escribir, aunque tengo algunas colaboraciones por ahí que tengo que cumplir con ella. Y ahora con otro libro de encargo que saldrá yo creo que en junio probablemente. Pero yo estoy dándole vuelta qué es lo próximo que voy a hacer, ¿no? Y ahora estoy con un pequeño relato y haciendo cosas. Eso te da una ventaja
enorme. Claro, cuando tienes 23 años, pues tu planteamiento de la vida es diferente. Y luego otra cosa que hay que tener en cuenta es que hoy día las tiradas son muy cortas. O sea, salvo que seas Almudena Grande, que ha vendido con razón, porque yo es una de mis escritoras favoritas, a la que lamento su pérdida, pero tiene el apoyo ahí de una gran editorial, ¿no? Pero cuando te mueves en estos ámbitos hay que ser consciente de que un libro, en este caso una novela, más de 200, 300 ejemplares de tirada no los hay, porque son invendibles. O sea, estamos hablando y lo bonito que puede ser leerla, pero claro, cuando tú vas a una librería y de pronto te encuentras Mañana de Domingo de José Molina Melgarejo, ¿quién la compra? Pues es que no me suena de nada. Claro, si hay en lugar de esto pone Luis García Montero o pone Marcé, pues entonces sí la compras, pero tener ese nombre es muy complicado. Luego hay que ser consciente en qué división, como en el fútbol, en qué división nos movemos, ¿no? Yo, claro, yo me muevo en segunda división B o en tercera regional, ¿no? Hay que ser consciente de ello, obviamente. Entonces no voy a pretender ni siquiera vender. El libro de encargo, sí, ya te digo, en este que yo recuerdo, yo creo que ha habido miles de libros vendidos, pero en este yo sé que, en fin, vender 300 ejemplares, eso ya para mí es un bestseller directamente. Hay que pisarlo, con el pie hay que pisar tierra firme, siempre. Claro, es muy importante ser consciente de las estas. Yo, en general, la mayoría de editoriales independientes que conozco, que te lo cuentan ellos mismos, las tiradas a lo mejor son de 100 ejemplares. Claro. Y algo como mucho. Muchas no hacen, vamos, ni 200 de primeras. Entonces, claro, es muy difícil llegar a una segunda edición y es normal porque era lo que decíamos al principio también. El mercado está muy saturado. Saturado, sí, sí. De hecho, las ediciones... Pasa con esto, con casi todas las ediciones. Hoy, afortunadamente, desde hace ya mucho tiempo, existe lo que es la edición digital, ¿no? Que eso te permite hacer en un proceso sencillo, tirar 100 ejemplares, 50, 150, en fin, lo que se está llamando la edición bajo demanda, ¿no? De tal manera que si hay un pedido, se ha agotado la edición, pero hay un pedido de 10 ejemplares, te pueden imprimir 10 ejemplares porque sale el libro fresado, ya encuadernado incluso del propio tren de impresión, ¿no? Eso es una ventaja porque cuando no existía la edición digital, hace ya mucho tiempo, solo existía el offset, la impresión convencional, pues es que tiran menos de 1000 ejemplares, era una ruina. Entonces, claro, mínimo tenías que hacer 700, 800, 1000 ejemplares. Hoy afortunadamente no es así y casi todos los libros de estas ediciones son tiradas pequeñitas y tiradas en digital, que permite, pues eso, tirar 100, 200 ejemplares, que ya es todo un éxito venderlas. Así que bueno, tendremos a ver si tenemos ese éxito y vendemos los 200 ejemplares, que no estaría nada mal. Es que si lo piensas, yo creo que si lo pensamos todos, que te lean 200 personas, yo en mi día a día no conozco a 200 personas. Que me lean ese número significa que me lee gente que yo no conozco, lo cual está superando con creces mis expectativas de la vida. Claro, porque siempre no es igual que en las presentaciones, en los libros, siempre cuentas con tu círculo íntimo, ¿no? Ya sabes que los 10 amigos que tienes se van a comprar el libro y lo van a leer, ¿no? Pero claro, son 10. Y de familia que tiene otros 10, pues claro, ya son 20 más los que tú compras, con los que tú te quieres quedar para enviar a medio, para tal. Bueno, pues y ahí tienes 40 ejemplares. Y los otros 160, claro, por mucho que lo cuelguen en Twitter o en Facebook y tal, pues es lo que estamos de siempre. Joder, muy bien, mañana es domingo y tal, pero ¿y este elemento quién es? ¿No? ¿Quién es este elemento para que yo me decida a gastarme 17 euros en comprar su libro? Pues es muy complicado, muy complicado. Ya te digo, eso repito siempre, soy un escritor de largo recorrido porque si encuadernar todo lo que he escrito a lo largo de mi vida en el punto de vista profesional, de reportajes, entrevistas, en revistas, en fin, bueno, podría hacer una enciclopedia ilustrada, ¿no? Y todo lo que tengo inédito, de libros de teatro, de relatos, de libros de poemas, bueno, no sé, tendría ahí, parecería, ya te digo, se me quedaría corta la enciclopedia.
pero de nombre corto. En fin, porque es que hoy día darte a conocer, salvo que seas un personaje famoso o un gran escritor también, pero que al final has decidido dedicarse solo a esto, que yo lo podría haber hecho, pero me ha resultado muy complicado, ¿no? Con 20 y tantos años, cuando yo entré a trabajar que era todo el día dedicado a la profesión con la que yo inicié en el mundo editorial, pues claro, no te planteas dejarlo todo por escribir porque no sabes qué te va a deparar el futuro, ¿no? Y ahora sí lo descubres, caramba, ahora sí me hubiera dedicado a esto. Pero claro, mirando hacia atrás es muy fácil decir yo tenía que haber tomado esa decisión, no tenía que haberla tomado. Eso es muy fácil, hay que tomarla en el momento. En fin, es lo que hay, no hay que desesperarse. Sí. Intentar que, aunque sean 40 que te lean, eso ya es un milagro. Y el milagro que alguien te escriba y te diga, oye, Pepe, qué bonito, cómo me ha gustado esta novela. Me ha dejado con ganas de haber continuado, de haber dejado, de haber adoptado a los personajes de la novela. Bueno, con que me lo hayan dicho 4 personas, 5 y las reseñas que he leído, para mí es suficiente ya. No necesito mucho más para tener el estímulo de seguir escribiendo. La verdad, sí, es muy bonito. Yo creo que, no lo sé, pocas cosas se me ocurren que a mí en la vida me puedan dar más esto que cuando yo he visto esas cosas, por ejemplo, de mi libro. Yo lo pienso y el que alguien te escriba para decirte es que me ha gustado mucho leerte, quiero saber qué es lo siguiente que vas a publicar, cuándo te voy a poder leer. Me parece muy bonito y además es tan fácil cuando te gusta algo decírselo a la persona o en las redes sociales ahora, que son a veces malas, pasan estas cosas que nos han pasado, te caes, no sé qué, pero te dan esas oportunidades de poner ese tipo de comentarios y que te los pueda leer la persona. Goodreads, por ejemplo, pues es una cosa también Sí. es medianamente Mira, anónimo hasta cierto punto, y puedes sí. poner cosas tan bonitas que le pueden llegar tanto al autor para seguir escribiendo, para animarse a publicar, para lo que sea, para hacerle el día, si es que simplemente es para que ese día tenga un buen día la persona. Mira, te pongo un ejemplo. Con el libro este anterior, el poemario que te he comentado, también tengo un blog literario que tiene muy poquitos seguidores. No consigo arrancar, que se llama El Delirio de la Palabra, el blog. Y todos los sábados hay bueno, ya le puedo llamar amigo, ¿no? Un tuitero le puedo llamar amigo, ¿no? Que todos los sábados me despierto y ha colgado un poema mío, ¿no? Y me despierto todos los sábados con ese poema, que él tiene muchos seguidores y bueno, pues de pronto pues hay 12 seguidores, que qué bonito, qué tal. Bueno, es una historia tan simple que a mí me da ánimo para seguir escribiendo poesía, para haber hecho este otro poemario que se va a publicar. Y fíjate que estamos hablando en un ámbito reducido, ¿no? De tal, pero es tan bonito que alguien, 10 personas te digan, joder, qué poema tan bonito, ¿no? Y a mí eso me da una satisfacción enorme, no necesito más. Todo siempre depende de cada uno, de la ambición personal que tenga, ¿no? Pero si tienes una ambición relativa, ¿no? De que alguien te diga, oye, qué bonito es esto, bueno, para mí es suficiente, no necesito más. Mi ego, no tengo ego para alimentarlo de otra manera, ¿no? Me basta con que alguien me diga, oye, qué bonito. Hombre, claro, el caso contrario, que esos 10 te dijeran, joder, qué desastre de poema, qué cosa más fea, pues ya directamente dejaba la poesía, la narrativa, lo dejaba todo. Pero aunque sea uno que te lo digan, madre mía, mira, la valoración que me hicieron para este poemario, Reverso y Anverso, yo me quedé fascinado, ¿no? La valoración que me hizo la editorial, porque ahí tienen un colaborador externo que es el que hace las valoraciones de los libros que reciben, de los manuscritos, ¿no? Bueno, fue ya tan hermoso lo que me dijo que yo directamente firmé con ellos, ya no esperé a otra cosa. Digo, madre mía, esto me dejó palmado. Y eso es lo que hace que uno se estimule con el ánimo, que estimule el ánimo de continuar escribiendo y haciendo cosas y llegando al público, al reducido público al que uno llega, en mi caso al que yo llego, ¿no? No pido más. Sí, es que yo creo que es muy bonito y es lo bueno también que tienen pues las redes y todas las cosas estas es eso, es
el obtener a veces esos feedback positivos que a lo mejor de otra manera si no, no ibas a conseguir. Sí. Y me parece que es algo con lo que hay que quedarse, que el ego del escritor tiene sus partes buenas y malas y hay que quedarse solo con la buena, que al final yo creo que la buena es el decir, pues oye, valgo para esto, me merezco poder intentarlo, me merezco seguir escribiendo, dándome mis tiempos y mis cosas, y si encima recibes una esta positiva, pues mucho mejor. Y quitarse de todo lo malo, del no es que yo soy el mejor, yo es que tengo, tampoco. Aquí hay que ser también humilde, tienes que ser Bueno, realista. yo también debo decir que es que casi otra vez, Paula, vuelve, no me dejes solo. Como a Manuel, no me dejes solo. Por Dios, Que voy. tengo también la ventaja de que es que no sé hacer otra cosa. O sea, yo no soy humanita, no sé manejar el bricolaje, ¿sabes? En fin, no me gusta ponerme a montar un libro de un yo lo odio. Entonces, ¿qué es lo que sé hacer realmente? A veces me lo pregunto, ¿qué sabes hacer, Pepe? ¿Qué sabes hacer en tu vida? Escribir. Que no sé hacer otra cosa. Si me pongo a escribir y a mi vida le da sentido, escribo y hay 3 personas que te dicen, oye, qué bonito es esto, Pepe. He tenido historia en algunas tan entrañables, tan bonitas. Me pasó con la presentación del Alma Desnuda, ¿no? Es una recopilación de relatos donde está, te decía antes, un relato que se llama Mañana de Domingo, que es en realidad el primer capítulo de la novela, que aquí lo he titulado Casa de Baño. Bueno, pues hay uno de los relatos que se llama Oda a la Soledad. Y yo creo que es un libro muy bonito, muy entrañable. Y una amiga que fue a la presentación, no sé, sí, una presentación que tiene, además una librería muy pequeñita que ya acaba de cerrar aquí, que no me lo podía creer, estaba llorando a moco tendido, porque todo lo que leí, porque además lo leí en la presentación, ella lo vivió en propia carne, lo había vivido en propia carne. Me decía, es que has contado mi vida en este relato. En fin, pues solo esa historia de verla emocionada cuando se me abrazó, cuando terminó, eso le da sentido a seguir escribiendo, aunque solo sea una persona. No importa, no me importa que tenga. He ido a ferias del libro donde he firmado 5 ejemplares y he estado toda la mañana. Fui hace unos años a la de Fuenlabrada y vendí 2 libros y estuve allí toda la mañana. Pero esos 2 libros, de pronto uno me escribió, Pepe, he leído al final tu libro de relatos y me ha gustado tanto que necesitaba decírtelo. Bueno, pues solo esa persona, no necesito tener una fila de gente esperando para firmar y tal, y que eso te diga, y haga que crezca tu ego. No, mi ego crece con una sola persona que me diga, oye, qué bonito ha sido esto, qué emocionante, qué entrañable, qué tal. Bueno, pues con eso me sirve, que no es poco. Nos ha preguntado Mireia, que es otra de las compañeras de la revista. Mireia, gracias por maquetar también nuestra revista, todo es posible esto. Y nos pregunta eso, que si nos anima a escribir más cuando recibimos un buen feedback. Yo creo que es lo que estábamos hablando, que yo creo que sí, que el tener esos comentarios positivos te animan a seguir. Sí, hombre, claro seguir que anima. Compartiendo y seguir todo lo que sean los libros. Claro. Hombre, eso es fundamental, porque hoy día hay muchos escritores, yo creo que hay una sobreactuación del escritor. Mira, yo en Twitter a veces me asombra, ¿no? La cantidad de gente que escribe y que te está vendiendo. Me he levantado y he tenido una idea. Acabo de recibir las pruebas de la editorial para leerlo. Hoy he terminado el primer capítulo, una especie de sobreexposición del escritor, como si, en fin, un fontanero no veo que escriba, acabo de arreglar la tubería del cuarto de baño, ¿no? Pero hay una especie de sobreexposición, ¿no? Del escritor, de la gente que escribe. Y lo que es obvio es que te anima extraordinariamente si alguien, lo que decíamos, si alguien te dice, oye, qué bien está esto, qué bonito, qué tal. Hombre, ese es el mayor estímulo que existe, ¿no? Así que yo cada vez que leo algo en Twitter, no me manejo muy bien las redes sociales, tengo, bueno, unos seguidores relativos, pero soy bastante torpón en estas cosas, pero me alegra lo del poema de los sábados, lo del domingo, que siempre pongo mañana, feliz mañana de domingo, y coloco algún parrafito y la gente te contesta, pero bueno, qué bonito es esto. Y, en fin, claro, tengo visitas de 4 que me llegan,
no consigo enganchar a mucha más gente, ¿no? Pero ya vuelvo a repetir, con esos 4 para mí me da estímulo suficiente para continuar y que el lunes vuelva a ponerme y bueno, pues ahora voy a hacer esto y voy a poner lo otro y voy a continuar con esto, en fin. Bueno, es lo que te alimenta. Es que yo soy como los coches, ¿no? Soy eléctrico. O sea, me tengo que recargar, ¿no? Y una buena opinión, una buena referencia de algo que has escrito, pues es lo que te da energía para continuar, para seguir adelante el viaje literario. Sí, es que me parece muy importante. Yo creo que las 2 menos 10 es una buena hora para Sí. terminar, porque hay que irse a comer, que Sí. no me había dado cuenta que había pasado casi 1 hora y media ya. Bueno, se nos ha pasado en un pipase. Sí, es que al final yo creo que cuando hablas de algo que te gusta, de algo que al final quieres, es tu libro, son tus cosas, se pasa el tiempo tan rápido. Ha sido estupendo, sí. Ha sido una conversación magnífica. Yo he estado encantado, de verdad. Vamos, ahora termino y me pongo a escribir, ¿eh? Ya me han dado más ánimos todavía, o sea que para seguir escribiendo esta tarde. Es lo más importante, para eso también estamos. Ha sido maravilloso este encuentro matutino. Así que bueno, sobre todo eso, recordad de lo que estábamos hablando, no os olvidéis, lo podéis comprar en la editorial que es Avant, lo podéis comprar en Amazon, lo podéis comprar en librerías, me imagino que si no lo tienen en vuestra librería lo podéis encargar, que es la maravilla de las cosas modernas. Podéis seguirle en el Retrovisor Blog, que os llevará a su blog también. Y así, pues oye, podéis seguir conociendo eso, podéis leer sus otros libros, que me imagino que también ahí lo podréis encontrar todo, le podéis preguntar a él. O bueno, también, que somos personas, existimos, teniendo las redes sociales de alguien, le puedes preguntar un correo, puedes pedirle lo que queráis. Este es el libro, para que no os olvidéis de él. Bien. Y bueno, que ha sido un placer. Lo recomendamos encarecidamente, ¿no? Sí. Lo recomendamos encarecidamente. Si quieres pasar una buena mañana de domingo, léelo. Claro, os recordamos, aquí está nuestra reseña, que ya la subimos el otro día. También tenemos otra entrevista con José, que la podéis leer, descubrís otras cositas que no hemos hablado hoy. Y que sobre todo eso, que así podéis, oye, tenéis otra aproximación al libro, que a lo mejor os dan muchas más ganas de leerlo, si no os han dado ganas ya hoy, que yo creo que hemos hablado muy bien de él. O sea, yo tendría ganas de leerlo si no lo hubiese leído. Y además me parece un buen libro también para releer, que eso también me parece importante. También sí. Lo digo así. Un tiempo y luego volver a él, sí, está muy bien. Con toda la poesía que tiene, es un libro también muy bonito que os puede ayudar para escribir vosotros, para descubrir otros estilos de escritura. Y también son cosas importantes. Y bueno, Mireia, que es un amor, muchas gracias por haber venido, Mireia. Oye, daros las gracias antes que se me olvide por el trabajo tan estupendo que hacéis, la revista magnífica, que ya pude descargármela el otro día y con la reseña, la entrevista y esta experiencia que hemos tenido, a mí me parece de verdad de una iniciativa maravillosa. Yo debo decirlo, y mira, tengo experiencia en entrevistas en radio y de alguna televisión también pequeñita, pero yo creo que de las veces que más a gusto me he encontrado, debo decirlo así, soy sincero, no tengo que decir otra cosa. Así que os lo agradezco enormemente, ¿vale? Pues muchísimas Para haber estado aquí, ha sido todo un honor. Siempre intentamos que esto sea un espacio, pues, normal, desahogado, sin tampoco muchas cosas técnicas o tal, porque tampoco nos sale. Entonces, pues muchísimas gracias. Bueno, eso es cuando tengáis vuestro plató, prometo ir a veros. Esperamos poder seguir leyéndote, estaremos muy atentas al nuevo poemario que vas a sacar. Yo, que soy la loca de la poesía, intentaré poder leerlo. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber venido y ha sido un placer. Hasta otra vez. Y bueno, pues a todos los demás, muchísimas gracias por haber venido. Esperamos que os haya gustado todo esto, que hayáis tenido ganas de leer el libro. Podéis, vuelvo a decir, podéis leer la entrevista y la reseña por si eso os da más ganas. Podéis mirar la sinopsis en la editorial, en Avant. Yo creo que es un libro que vais a disfrutar leyendo. Es muy bonito, es muy tierno, es muy sencillo. Vais a poder leerlo en 2 o 3 días tranquilamente. Si sois de leer más lento, lo vais a poder disfrutar todo lo que queráis, no vais a perder el hilo. Me parecen cosas muy importantes para una novela, así que yo os lo recomiendo de verdad, de corazón.
leed mañana de domingo, acordaos del nombre de José Molina Melgarejo, perdón, estoy un poco últimamente con los nombres, y nada, que ha sido un placer estar aquí un día más. Nos podéis seguir, tenéis nuestras redes sociales, nos podéis encontrar como Glectora en Twitter, aquí en Twitch, nos podéis seguir, os podéis suscribir, nosotras os lo agradecemos un montón siempre. Y nada, muchísimas gracias y esperamos volver prontito otro día a seguir hablando de libros.